Muy buenos días, queridos compañeros, profesor Peroso. Mi nombre es Felipe Suárez, soy participante del doctorado en Ciencias de la Salud y me toca hacer la presentación, resumen, interpretación y análisis de las ponencias y aportes de los participantes de los 5 grupos que conforman este doctorado, este seminario doctoral denominado Epidemiología, Familia y Economía en el contexto venezolano latinoamericano. El primer grupo le tocó como tema aportes, distribución de los ingresos y riqueza en Latinoamérica. El aporte que hace el artículo de este primer tema establece los conceptos básicos de ingresos, distribución, riqueza, Producto Interno Bruto, ingreso neto bruto, entre otras, así como deja ver la problemática existente en Latinoamérica. Los comentarios más resaltantes de los participantes de este grupo estuvo satisfacer las necesidades, valor agregado a partir de la economía y el trabajo, mala distribución de la riqueza, desigualdad en el ingreso, afectación de la calidad de vida, salud y alimentación, dependencia de los ingresos petroleros, aparato productivo en cero, elevado nivel de ingresos. Países subdesarrollados producen la materia prima, países desarrollados producen la materia de manera terciaria, inestabilidad e incoherencia. El profesor hizo unas preguntas que estuvo basado en la necesidad, si es necesaria la gratuidad de los servicios, qué pasa con la capacidad de ahorro de los ciudadanos latinoamericanos y qué capacidad tiene el estado de inversión en la infraestructura. La primera pregunta es, yo considero que sí debe haber una gratuidad en los servicios de salud, sobre todo para una franja más vulnerable, y debe haber otra para las personas de mayor capacidad de ingresos y que puedan hacer una medicina privada. Por lo otro, la capacidad de ahorro del ciudadano latinoamericano está mermado, en mi parecer, producto también del subdesarrollo de esos países, de la poca capacidad que tienen esos países de su crecimiento económico, de su desarrollo. Por otro sentido, igual la capacidad del Estado de la inversión en la infraestructura está mermada por su misma, entre otras causas, puede ser causa de incapacidad del gobierno, pero también es la falta de ingresos, de recursos, de crecimiento económico. Es un país que no tiene crecimiento económico, que no tiene, que la riqueza no la ha desarrollado y no la ha transformado de manera tal que haya generación de divisas, poco podrá hacer inversión en mantenimiento, infraestructura y todo lo demás. En esta lámina, que es la lámina del primer documento, se observa claramente dónde está la distribución de los ingresos y la riqueza en América Latina y el Caribe. Es obvio que está concentrado en Estados Unidos, que a mi parecer, ha generado esa riqueza y esos ingresos a partir del atraso y a partir de la pobreza de los países de la región. Dentro de la interpretación y el análisis de este primer tema podemos enfocar qué nivel de desarrollo tienen los países de la región. ¿Están altos? A mi parecer no están altos, no tienen el nivel de desarrollo. ¿Por qué no se han desarrollado en estos años teniendo un país potencia en el mismo continente? ¿Qué ha pasado? A mi parecer, estos países más bien ha servido de darle riqueza, que los demás se aprovechen de haya inestabilidad política, golpes de Estado, gobiernos ineficientes, y han hecho que estos países estén en su desarrollo y no tengan el mismo nivel para producir y generar estabilidad. En segundo lugar, la integración de la región entre los países. No hay integración de la región, no hay políticas en conjunto entre los países de la región latinoamericana, y esto también contribuye a que haya un desorden, a que haya cada quien por su lado y no haya una sana competencia. Hay inestabilidad política en estos países, repito, hay cambios de gobierno cada varios meses, no hay una estabilidad que permita el desarrollo, y por lo otro, y en consecuencia, no hay una igualdad de condiciones en la región que permita la comercialización sana entre los países. Esta es la interpretación del grupo número 1. Al grupo número 2 le tocó el tema América Latina y el Caribe en tiempo de incertidumbre. Los aportes que hace el artículo en este tema deja claro la desaceleración del crecimiento económico en Latinoamérica causado por la guerra de Rusia y Ucrania, la pandemia del COVID-19,
la disminución de las exportaciones, el aumento de las importaciones y pronostica solo el 1% de crecimiento en el empleo. Dentro de los comentarios de los participantes más destacados están: el Estado no propicia la inversión extranjera, los adultos mayores es la población más afectada, no se invierte en medicina preventiva, el conflicto ruso-ucraniano no beneficia a Venezuela, gerentes inadecuados en las instituciones, países demasiado vulnerables, no hay gobernanza ni gobernabilidad, debemos aportar a la salud y no a la enfermedad. Dentro de las palabras clave que destacan este grupo está la desigualdad, carencia, COVID, salarios, desempleo. Dentro de las propuestas del grupo está cambiar la visión del país que queremos, redimensionar el sistema de salud, los métodos de gestión de datos, tomar acciones sobre los indicadores de salud, trabajo en conjunto de los gobiernos. Aquí yo les presento la lámina del segundo artículo, donde expresa claramente el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2021 y las proyecciones para el 2022 y 2023, dejando claro la desaceleración. Otra lámina interesante que les dejo es América Latina y el Caribe, la variación del índice de precio del consumidor en 12 meses. Fíjense cómo estos países de la región que no tienen la crisis tan pronunciada como tiene en Venezuela, pero sin embargo a partir del 2020 de 1.8 a 8.4, fíjense las veces que aumentó el índice de precio del consumidor en 12 meses. Como interpretación en este análisis, en este tema, yo diría cuál es el nivel de desarrollo de estos países. Estos países tienen un nivel de desarrollo óptimo para estar a nivel y competir y tener ingresos adecuados y poder presentar un panorama positivo. Creo que no. La integración de los países de la región es efectiva para generar las políticas adecuadas de desarrollo, de intercambio comercial, de intercambio tecnológico, de protección de unos a otros según sus realidades. Tampoco la veo. La estabilidad política en estos países, ¿cómo está? Yo la veo bastante mermada, donde hay golpes de Estado, donde hay cambios de gobierno a cada rato, donde hay conflictos internos, muchos de esos generados por el exterior, para mantener a estos países en constante conflicto y que no haya estabilidad, no haya desarrollo y que haya siempre la dependencia de estas grandes potencias en insumos, en servicios, en tecnología. Y que esto trae como consecuencia que no hay igualdad en las condiciones de la región. No va a haber competitividad con los productores de otros países, no va a haber nada que sea equiparable por esta desigualdad que existe. El grupo número 3 le tocó el tema elementos significativos de la COVID-19 y su impacto en la epidemiología, familia y economía. El aporte que hace el artículo del tema número 3 es establecer los datos del comportamiento del COVID-19. Los comentarios de los participantes fueron: el mundo no estaba preparado para una pandemia, el COVID empeoró la desigualdad, la familia se vio muy afectada, nos enfocamos demasiado en las consecuencias, falta de tratamiento post-pandemia. Las palabras clave aquí fueron familia, pandemia, economía, salud mental. Dentro de las propuestas que hace el grupo está fortalecer el sistema de salud, ser abierto a nuevas ideas, estudiar determinantes sociales, fomentar los valores de familia, redimensionar el programa de vigilancia epidemiológica. Aquí yo les muestro una gráfica de este tema número 3, donde se observa el crecimiento económico en la región de las Américas 2021-2023. Cabe destacar algo que me llamó la atención aquí. Es el primer grupo donde está América del Sur, donde hubo crecimiento de 2021 a 2023 de 1,8, 2,3 a 3. Esto un poco contradice lo que venimos hablando de los otros documentos de la desaceleración. Pero aquí está, habría que estudiarlo con un poco más de tiempo. Porque el comportamiento en América Latina, por ejemplo, el comportamiento en Estados Unidos y el comportamiento en Canadá ha sido todo lo contrario, ha sido una caída en el crecimiento económico. Otra lámina que les dejo es la lámina de la tendencia de tasa de pobreza y pobreza extrema, que ha sido sostenida. Dentro del análisis del tema número 3, yo diría que se hace imperativo fortalecer un sistema de salud acorde a los nuevos tiempos. Pero ¿cómo se fortalece un sistema de salud
si los países no están en nivel de desarrollo óptimo, si los países no tienen su nivel de ingreso óptimo, si los países están en una constante desestabilización política, si los países están en un constante conflicto, si los países hay mucha corrupción en sus sistemas de gobierno. En segundo lugar, redimensionar la concepción de las políticas hacia el enfoque de una sola salud. Esto tomando en cuenta que el enfoque es el ambiente, la salud veterinaria y la salud humana. Hay que hacer desde el punto de vista holístico estas tres visiones, donde cada una de estos aspectos contribuyan a integralmente tener una estabilidad biológica, una estabilidad del comportamiento de las enfermedades, un equilibrio en la salud integral del núcleo familiar. Recordemos que el COVID, el virus del SARS-CoV-2 es una zoonosis. La teoría que mayormente está avalada por los científicos es que es una enfermedad que pasó de los animales a las personas y que bueno, allí hay que tomar en cuenta este enfoque de una sola salud para realmente tener un sistema de protección, de epidemiología, completo, que a la final busque el beneficio de todo el núcleo familiar. En tercer lugar, yo diría que hay que establecer programas de educación ciudadana. A las personas hay que transmitirle conocimiento, información en ciertos temas. Veo algunos temas de exclusividad solamente para los profesionales y como para crearles dependencia. Yo pienso que la comunidad está preparada para recibir información, para que le permita manejar situaciones, tomar decisiones, protegerse, tomar algunos aspectos básicos de prevención. Y en cuarto lugar, hay que enfocarse en la familia y en la salud mental. Es importante tocar este tema, profundizarlo, hay que tratar de hacer planes de salud mental para la familia, que esto contribuya al bienestar integral. El grupo número 4 le tocó el tema migración interregional en América Latina y el Caribe. En los aportes del artículo del cuarto tema establece la situación económica, la disparidad que existe entre el migrante y el nativo, los migrantes económicos versus los migrantes forzados. Aquí los comentarios de los participantes está orientado a la afectación de la familia, el impacto negativo al país receptor, crear políticas para la salud de los migrantes. Dentro de las palabras claves que más destacan eran discriminación, migración, crisis económica, crisis humanitaria, fuga de talento. Dentro de las propuestas están repensar la cultura de la salud, economía y productiva laboral, políticas públicas que generen oportunidades, acceso a la atención de salud de los migrantes. Aquí les muestro una lámina también, producto del documento del tercer tema, que es la proporción de la población afiliada al sistema de salud entre nativos y migrantes, y se ven claramente la diferencia. ¿Cuál es la interpretación y análisis de este tema? En primer lugar, yo me preguntaría qué hace que una persona emigre. Una persona emigre, la migración forzada, porque no hay condiciones en su país de origen, buscando mejores oportunidades. ¿Por qué estos países no pueden tener mejores oportunidades? Esto va mezclado o ligado a los primeros temas, del tema del subdesarrollo, el tema de la dependencia, el tema de la hegemonía del poder, el tema de a quién le conviene que estos países no estén estabilizados y que esa estabilización política y económica permita el desarrollo armónico de sus conciudadanos. En segundo aspecto, ¿hacia dónde emigran las personas? Las personas emigran hacia los países que tienen mejores condiciones. Esto es lógico. Las personas no van a emigrar a países que tienen las peores condiciones. Entonces, obviamente que van a los países que tienen mejores condiciones, y estas mejores condiciones, estos países, a mi parecer, las han alcanzado en base, entre otras cosas, a la pobreza de los países de la región. El uso de su riqueza, la desestabilidad política, en políticas muy beneficiosas para este país poderoso y menos para este país que tiene las materias primas. Entonces eso obviamente hace que estos países estén en mejores condiciones, pero están en mejores condiciones porque nosotros en estos países subdesarrollados, por
cuestiones motivo, por entrega de la soberanía, por política, por mala gerencia, pero por dejadez, bueno, hemos dejado que estos países esta potencia se nos desarrolle en base a nuestra propia riqueza. El tercer aspecto es por qué los migrantes venezolanos son tan maltratados. Yo preguntaría esto, porque si Venezuela ha sido un país que le ha abierto las puertas a tantos países desde tantos años, porque los venezolanos son tan maltratados. Hay esta xenofobia. Han contribuido a esto algunos gobiernos, han contribuido a algunas posiciones políticas para poner en mal a los venezolanos. Y en cuarto lugar, hay intenciones de que los países emisores se recuperen económicamente. Les conviene a esta potencia que los países estén estabilizados en sus economías, en su política, y que esto permita el desarrollo armónico, y que a su vez las personas no tengan por qué emigrar. Habría que preguntar. Llegamos al grupo número 5, que les tocó como tema desafíos para la recuperación económica de Venezuela y el impacto del COVID-19. Aquí los aportes del artículo del tema número 5 establece las múltiples causas, 3 específicas de la crisis económica en Venezuela, propone el cambio de gobierno, atender necesidades urgentes, un andamiaje institucional que permita la reconstrucción. Como comentarios relevantes de los participantes del grupo número 5 estuvo: quien mueve la economía es el sector privado, poder adquisitivo mermado, no hay recuperación de las condiciones socioeconómicas si no hay crecimiento económico, crisis a niveles inimaginables, la generación de divisas es producto del sector público, modelo económico socialista no permite avanzar a los profesionales. Dentro de las palabras clave que destacaron en este grupo fueron crisis, inversión, ingresos, economía, salud, pobreza, COVID. Dentro de las propuestas que plantea el grupo está fomentar la producción de alimentos y medicina, cambios radicales en la política, cambios en la mentalidad del pueblo, cambios en el sistema político, redimensionar las políticas económicas. Aquí les muestro una lámina del quinto tema que muestra claramente la caída del Producto Interno Bruto en Venezuela, sobre todo a partir del 2012-2013. También les muestro otra lámina que me parece interesante, es la producción y precios de petróleo, cómo la producción cayó del 2012 hacia adelante. Otra lámina también que me pareció interesante para el debate, la recaudación tributaria no petrolera, cómo cayó del 2012 hacia adelante. Dentro de las causas del colapso, el documento indica tres causas principales: intervencionismo estatal, cambios en las reglas de juego del sector petrolero y gestión macroeconómica irresponsable. Yo aquí, en mi interpretación, yo creo que aquí falta una ecuación, aquí falta un elemento en esta ecuación. Yo incluiría, dentro de las cosas que faltan, es el elemento de la hegemonía del poder. Hay factores internacionales, hay un grupo de países, sobre todo Estados Unidos como principal país, potencia, que ha ejercido su hegemonía del poder para perjudicar a algunos países que ideológicamente no están con ellos, no son sus aliados, son aliados comerciales pero no ideológicos, y en esa pelea política entre los gobiernos, entre las ideologías, bueno, se ha usado este poder de estos países para generar planes de desestabilización en la región. Yo digo esto porque siempre analizamos solo unas causas de acuerdo a nuestra afinidad política. Creo que todo está influenciado por eso, pero aquí debemos pensar como venezolanos, y más independientemente de nuestra ideología política. ¿Es verdad o es mentira que se ha establecido un plan de desestabilización contra Venezuela? Reconocido por los mismos gringos, que le han aplicado, ellos reconocen dentro de sus declaraciones, dentro de los senadores, dentro del Congreso, que a Venezuela se le ha aplicado todas las fórmulas de saboteo, de desestabilización, de sanciones, de cerco, y aún así no han tumbado el gobierno. Pero ¿qué consecuencias ha generado estas acciones concretas? Desde el 2016, cuando el parlamento opositor en Venezuela le dio 6 meses para tumbar al gobierno. Luego, como de ahí se desprendieron acciones concretas, desestabilizadoras, de violencia, de
de todo tipo de guerra, bueno, de xenofobia, de trancas de calle, todo ese tipo de cosas que vivimos, 2016, 2017, 2018. Luego hay un decreto de la administración Obama que atribuye a Venezuela como un país, un país en una, ¿cómo es la palabra? Eh, de riesgo inusual, eh, bueno, de un peligro inusual para Estados Unidos, y eso abrió las puertas a varias medidas, sanciones, no solamente en lo individual, que eso sería lo de menos, sino las sanciones a las empresas públicas y privadas para hacer transacciones, para hacer comercialización internacional, para hacer compra y venta. Eso es una realidad. Si no metemos eso en la fórmula, en las causas estructurales, yo creo que no estamos siendo ecuánimes, no estamos siendo equilibrados. Eh, Aunado a esto, un gobierno se autoproclamó como gobierno de Venezuela en una plaza, apoyado por estos países poderosos. Y eso llevó a cerrar embajadas, poner embajadas paralelas, gobiernos paralelos, un atraso total. O sea, esto contribuyó a esta gran crisis. La guerra contra el país, el cerco internacional. Entonces yo creo que esta ecuación falta aquí en analizarla con crudeza, con desprendimiento, lo más objetivo posible, referente al COVID-19, en el quinto tema, en Venezuela. Aquí les muestro una lámina de este portal internacional, Our World in Data, que establece las cifras oficiales de cada país, donde se evidencia que aquí en este caso, casos acumulados confirmados de COVID-19 por millón de personas en Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia. Comparamos, metemos Suramérica, mundo, Ecuador y Venezuela. Y aquí, sin duda alguna, las cifras de Venezuela son favorables en número de casos, significativamente. Aquí están los números, en números netos, los casos por millón, tanto en Venezuela como Suramérica, países de la región y Estados Unidos. Se ve la clara diferencia. Aquí hay número de muertes confirmadas por COVID-19 por millón, también números muy favorables en comparación con la región, en comparación con Suramérica, en comparación con Estados Unidos. Aquí en números netos, las muertes acumuladas por millón para el análisis. Aquí traigo esta lámina, que es una lámina, es una información bueno, que vimos, por ejemplo, en Perú, que cuando en la fase más crítica de la pandemia, ellos declararon que Perú había entrado en una fase de selección donde no estaban permitiendo adultos mayores en la UCI. Eso lo dijo el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. ¿Qué significaba eso? Que estaban definiendo quién vivía y quién moría de acuerdo a su capacidad por el colapso tremendo que tuvo Perú en el sistema de salud. Con esto yo no quiero decir que aquí no hubo colapso, aquí no hubo problema, sino que mi percepción es que no tiene comparación el colapso que hubo en otros países de la región con el de Venezuela, a pesar de que Venezuela entró en la pandemia con la peor crisis en su historia, ya por cosas que en este caso yo di mi interpretación, pero aquí no se vio cómo se apilaba los muertos. Aquí no se vio cómo se hacían colas, no habían furgonetas suficientes para apilar los fallecidos. Aquí yo no vi eso, a pesar de que vi dificultades, pero no lo vi a esa escala. Luego, como interpretación y análisis, las cifras son reales en unos países y en otros no. ¿Por qué? Porque las cifras que muestra Venezuela son irreales y las cifras que muestran otros países son reales. ¿Quién tiene la verdad verdadera? O decimos que una cosa es real y otra cosa es falsa por nuestra afinidad política, por nuestra creencia, por lo que creemos en uno y en otro no. Bueno, ahí debemos tener ese elemento. El segundo, el acceso a los países a las vacunas, fue equitativo. Fue equitativo cuando salieron las vacunas
que Venezuela recibieran las vacunas que salieron en su momento, o tuvo que Venezuela buscar a los países aliados para tener la vacuna china y rusa. En este mismo aspecto hubo campañas de desprestigio, descrédito y miedo a las vacunas chinas y rusas para crear pánico, incertidumbre. ¿Eso lo hubo o no lo hubo? Creo que sí lo hubo. Y muchas personas, bueno, sufrieron mucho por esta campaña. Y en cuarto lugar, en comparación a los países de la región, ¿cómo le fue a Venezuela en el COVID? Yo creo que aquí hay que también tratar este tema lo más ecuánime posible y lo más objetivo posible. A mi parecer, obviamente se vio afectada la familia, se vio afectada la epidemiología, se vio afectada el sistema de salud, todo lo demás. Pero a los niveles que tuvo Perú, Chile, Ecuador, a esos niveles donde, bueno, el desespero de la población por los contagios, por la falta de atención, por los muertos. O sea, yo creo que el manejo de la pandemia a nivel estatal habría que analizarlo desde distintos enfoques. Bueno, esta ha sido mi presentación. Espero les haya sido de provecho. Disculpen cualquier afirmación y cualquier calificación que le he dado a las láminas. No hay alusión personal. Simplemente que, bueno, como parte de este doctorado, creo traer elementos y servir de contrapeso en algunas visiones, de la cual, bueno, quizás yo también me equivocaré en la percepción, pero bueno, son elementos integrales que yo creo que debemos poner en el debate. Así que buenas tardes a todos y entramos a la discusión.